Buenas noches con todas y todas las personas que nos estén escuchando. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien ingresó y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Católica del Perú, especializándose en la rama de Derecho Constitucional. Fue asesor de la Asamblea Nacional de Rectores de 1996. Además, obtuvo una beca otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional entre los años de 1996 en 1998. Fue integrante y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual entre 2005 y 2006. Entre 2006 y 2014 se desempeñó como presidente de la Sala Colegiada y la Sala Plena de Junta de Reclamos de Usuarios del organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Además, fue miembro del Tribunal Constitucional hasta el año de 2022. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades de renombre en Perú, como es la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Mayor de San Marcos, entre otros. Además, es postdoctor por la Universidad de Bolonia y doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, habiendo obtenido el grado de honoris causa. Doctor, es un honor que nos acompañe. Por favor, le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Franco. Un gran abrazo a quienes estén siguiendo la actividad. El sentido de esta exposición es finalmente cómo resolvemos este enorme lío institucional en el cual parece que estamos metidos y que no tiene buen aspecto por alguna reciente acción efectuada por la Junta Nacional de Justicia. Como este es un público más o menos especializado en el tema, no hay mucha cosa que contar. Vamos rapidito para ir a las consecuencias de lo que nos importa. La señora Patricia Benavides es elegida no solo fiscal supremo, sino fiscal de la Nación por la misma Junta de Fiscales Supremos, pero se le inicia una serie de cuestionamientos, acusaciones constitucionales, procedimientos ante la Junta Nacional de Justicia. Primer problema, ¿qué es lo que puede evaluar una Junta Nacional de Justicia y qué es lo que puede evaluarse en una acusación constitucional? ¿Mm? Bueno, aquí la anterior composición de la Junta Nacional de Justicia considera que la señora Benavides ha incurrido en graves faltas, la suspende primero y después la destituye del cargo. Frente a esto, hay un cuestionamiento realizado en sede judicial y lo que se aclara es, señora Benavides, usted no puede volver, eh, queda la situación medio en el limbo por el cambio de la composición de la Junta Nacional de Justicia y la nueva Junta opta en el interín, como no podían estar con una provisionalidad y la Constitución es muy clara, siendo que quien es fiscal de la nación lo es por decisión de la Junta de Fiscales Supremos y nadie más que la Junta de Fiscales Supremos. No importa que yo sea el Papa o que sea el presidente Gerí, ¿ya? Es, en esos casos, yo soy quien nombra. Y yo, al estarse por acabar el mandato de alguien que había sido suspendido y después destituido, tengo un interinato muy corto del fiscal Villena y nombro a la señora Delia Espinosa. Y aquí no es una evaluación de simpatías o antipatías. Aquí no es una evaluación de que hay dos bandos peleándose. No, acá es una evaluación de lo que jurídicamente se tiene que hacer.
lo que corresponde jurídicamente realizar. La señora del Espinosa plantea un amparo, ese amparo va con una medida cautelar. La medida cautelar es una medida de no innovar, soy fiscal de la nación, quiero seguir siendo fiscal de la nación, y hasta el caso que no me vuelvan de allí, y le han concedido esa medida cautelar. Que esa medida cautelar es apelable y de repente la deja sin efecto el superior jerárquico. Que esa medida cautelar puede ser transformada por el mismo juez de la causa, es variable. Pero lo cierto es que las decisiones en el plano procesal constitucional son decisiones de eficacia inmediata. Se aplican ahí mismo. No tienen, no cuentan con una espera. Yo recibo el mandato y el mandato lo tengo que hacer cumplir, me guste o no. Y lo que ha venido pasando ahora es realmente preocupante. En primer lugar, se reúnen la Junta de Fiscales Supremos y dicen, bueno, tenemos que tener a una persona como interino. Nombran al señor Tomás Gálvez, no tengo nada a favor ni en contra de él, pero pareciera que no era el nombramiento más adecuado. Tomás Gálvez había sido separado de la Junta de Fiscales Supremos, acusado de estar involucrado en un entorno de una organización criminal conocida con el nombre de los Cuellos Blancos del Puerto. Cuando se da esa circunstancia, él es apartado del servicio y vuelve por una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que hace esa sentencia de la actual composición del tribunal es repetir un razonamiento que ya venía de un caso anterior. Los procedimientos que debe seguir la Junta de manera disciplinaria, incluso para destituir a alguien, tienen que ser procedimientos que estén legalmente establecidos. No pueden ser deducidos de un reglamento que no tenga un sustento legal y constitucional. Aquí, para ciertas situaciones, la Junta había establecido un procedimiento abreviado, un procedimiento más expeditivo, un procedimiento más corto, y entonces eso es lo que el Tribunal Constitucional considera, no en el caso de Gálvez, en otro caso anterior, que no se ha cumplido, pues, que ese procedimiento no tiene todas las garantías del proceso. Asunto discutido y discutible. Pero de eso aprovecha muy bien el fiscal Gálvez y vuelve. Y cuando vuelve, resulta que tiene a un fiscal que ya tiene problemas de salud y si no se cambia el límite de edad, se va el próximo año, tiene una fiscal a la cual destituyeron, inhabilitaron por 5 años y eso se revertió en sede judicial y volvió, pero que le queda poco tiempo. Y en esa línea de carrera, el más antiguo era Tomás Gálvez, a pesar de haber estado fuera, y lo nombran como interino. Lo primero que dice el interino es que se va a ceñir a manejar las circunstancias como están. Y es lo primero que incumple, con todo respeto. Porque si bien el antes, porque en el interín
estaba queriendo incursionar en la carrera política, incluso estaba siendo propuesto como candidato a la presidencia de la República por un partido, y eso lo deja para volver a la Junta de Fiscales Supremos y después asumir la Fiscalía de la Nación. Él había hecho ya algunas declaraciones de las cuales no logra retractarse del todo. Estemos o no de acuerdo con el trabajo de algunas comisiones que tiene el Ministerio Público, no parece ser competencia de un interino, de alguien que ha dicho que le cuida el puesto a otro o a otra. No parece ser competencia suya la de cambiar la estructura interna, la de plantear la posibilidad de hacer una cuestión distinta, la de manejarnos en términos que si existen 5 dependencias, yo las convierto en 3 o destaco alguna de esa gente a otro lado. Y eso que se anunció que no se iba a hacer es lo que ha comenzado a hacerse en la práctica. Y con un agravante, dos, diría yo, por no estar de acuerdo con la propuesta que la Junta de Fiscales Supremos, la propuesta de reforma del sistema de justicia que se está discutiendo en el Congreso, había un acuerdo de no ir representación alguna del Ministerio Público a las sesiones de este grupo de trabajo que lleva a cabo su dictamen para no legitimarlo, porque lo consideraban inconstitucional e inconvencional. Sin embargo, Tomás Saladino Gálvez, su condición de interino, va. Y no solamente va, terminando la reunión, donde hace algunos aportes, se despacha a hablar con los periodistas y les presenta, y las periodistas, y les presenta un verdadero plan de trabajo. Perdón, esa es la labor de un interino. Y lo más delicado de todo, la doctora Espinosa había convocado para trabajar en alguna de las áreas, más específicamente en los temas que tienen que ver con la corrupción de altos funcionarios y el seguimiento de este caso de los cuellos blancos del puerto, llamados así porque todos eran funcionarios o altos personas que se hacen la calidad profesional y supuestamente había intercambio de dinero y de favores entre ellos, así que el jefe de la organización criminal ni siquiera se encuentra en Lima, están haciéndose los esfuerzos para traerlo, para extraditarlo y juzgarlo en el país. Eh, bueno, en ese contexto viene el fiscal a decir, ¿sabe qué cosa? La señora en este momento está encabezando fiscal suprema provisional, sí, la han traído de Sullana, está encabezando este grupo de trabajo, la autora Carolina Delgado, ya no asume esa tarea. Y la señora que se ha traído desde Arequipa para que haga las veces de fiscal suprema adjunta, colabore directamente con las acciones que están haciendo para desentrañar las responsabilidades de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, también es separada de su cargo. Y no separada de su cargo con una típica nota que dice, damos gracias por los servicios prestados. No, ser separada acusándola de incompetencia, acusándola de incidencia,
Situaciones que en ningún caso han sido probados y que son afirmaciones muy graves que no se pueden hacer sobre alguien en particular, en general, y menos sobre quien es parte del Ministerio Público en particular. Bueno, las afirmaciones están hechas, la actitud está tomada, la amenaza de desarmar alguna de las divisiones de la institución están dadas, pero ocurre algo que no podía prever el fiscal Gálvez. El juez que está viendo el caso planteado por la doctora Espinosa le da la razón a la doctora Espinosa en una medida cautelar. Finalmente, a la doctora Espinosa lo que se le objetaba era que cuando Benavides quiso volver, Benavides quiso volver como fiscal de la Nación, y eso decía la resolución de la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, y eso es un imposible jurídico. La Constitución es clarísima. La Constitución establece en el artículo pertinente que es la Junta de Fiscales Supremos quien nombra a quien sea el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación. Aquí no hay tutías. No puede ser, como señalaba al principio, que ni el Papa, que ni el presidente Girín o nadie pueda hacer esta situación más que la Junta de Fiscal Suprema. Sin embargo, asumen atribuciones en la Junta Nacional de Justicia que no les corresponden. Ella no puede cumplir con la sentencia, con la resolución, perdón, que se está planteando, y no solo le inician procedimiento administrativo, no hacen caso de la resolución de un juez que está diciendo vuelva mientras tanto, se decida el caso, pero vuelva, y la convoca para este lunes a que siga el procedimiento. Y si la idea es que siga el procedimiento de alguien que está suspendido y que ha tenido una confrontación pública con los miembros de esta Junta Nacional de Justicia, no hay que tener bola de cristal para pensar que se está yendo camino a una destitución. Destitución que permitiría a la actual composición de la Junta nombrar a una sustituta de Espinosa, en tanto y en cuanto la duración en el cargo es hasta hoy 70 años y hay un proyecto de ley aprobado por la mayoría de las bancadas, pero todavía no aprobado, de la Ley 75, el fiscal Sánchez, la fiscal Ábalos cumplen 70 años el próximo año, con lo cual tenemos un grupo, una renovación prácticamente total del grupo, porque salen dos, más Espinosa salen tres, entran tres nuevos, está ya la señora Benavides, que ha tenido que aceptar que si volvía, como ha vuelto, vuelve como miembro de la Junta de Fiscales Supremos, no como fiscal de la Nación, y está el señor Gálvez. Por más que el señor Villena quiera asumir una actitud en contra, pues la Junta no va a asumir, no va a colocar a alguien que le perjudique en el puesto, ¿no? Que no siga sus criterios en el puesto, ¿no? Entonces, está en juego la propia estabilidad y la propia autonomía de la institución y la independencia ya no solo de la Junta de Fiscales Supremos,
Entonces, en una situación como esta, lo que vamos a hacer es muy claro. Lo que vamos a hacer es cambiar a las personas por otras personas, poniendo a quien me corresponda. Poner o que me convenga poner. Y además, como esta gente va a necesitar un grupo de adjuntos y de colaboradores de confianza, obviamente quien no es de confianza se va. Si ya se ha adelantado por el sector de Alves que no estamos de acuerdo con que haya fiscalías especializadas, estas se van a desactivar. Y estas fiscalías están pensadas para la persecución, bien o mal hecha, de ciertos delitos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que los actos nos demuestran que no hay una intención de cumplir. Y ya no solamente una intención de la Junta convocando una reunión. Dos hechos que son uno más público que otro. El hecho de el fiscal Gálvez diciendo que hasta este momento la Junta Nacional de Justicia no le ha notificado que tiene que reponer a la señora Espinosa. La Junta Nacional de Justicia no le tiene que respetar nada, no tiene que reponer nada. ¿Por qué? Porque es una decisión judicial y las resoluciones judiciales se cumplen o se hacen cumplir. Y no lo digo yo, lo ha dicho incluso el defensor del pueblo, que no es precisamente un aliado o un simpatizante de sectores cercanos a Del Espinosa. Es un primer curso de derecho, ¿no? Las resoluciones judiciales están para cumplirse. Entonces, no hay que esperar a que nos llegue esto. Son decisiones de aplicación inmediata. Entonces, una aplicación inmediata. ¿Ya? Si tú quieres quedarte en el cargo, te quedas en el cargo porque te eligen o porque ya te dijeron la autoridad competente no puedes quedarte. Si la autoridad competente ya dio una resolución diciendo vuelve Espinosa, no puedes alegar que otra persona venga a esta situación. ¿No? Así de fácil es. Y hay un segundo acontecimiento que es más preocupante y más doloroso, ¿ya? Entonces, es más doloroso, que es, se ha convocado a buena parte de los fiscales que son jefes de juntas de fiscales en los distritos correspondientes, a llamarlos al orden, a que hagan una suerte de campaña para apoyar a este, apoyar a la candidatura de Tomás Gálvez al puesto y se ha ofrecido que incluso habría reformas presupuestales para favorecerlos. Las dos cosas, con todo el respeto que me merece el, el fiscal interino de la nación, no son ciertas. No son ciertas porque el presupuesto de la República no ha sido armado por la gestión Gerí, queda armado por la cuestión, por la gestión Boluarte. Lo que está haciendo en este momento, y lo ha dicho públicamente, el Ministerio de Economía es tratar de buscar algunas adecuaciones.
y lo que está básicamente haciendo este gobierno para evitar el déficit fiscal que se ha estado generando de manera impresionante es dictar un decreto de necesidad de urgencia recortando gastos. No tiene autorización para poder poner el fiscal de la nación más cobertura de gastos. Y si bien el Congreso tuvo una sentencia del Tribunal Constitucional en una coyuntura muy particular, la coyuntura del COVID, eh, la posibilidad de este, ejercer capacidad de gasto para atender una situación de suma urgencia, esa sentencia, con todo respeto, no encaja en parámetros constitucionales y ha sido criticada por lo mismo, aunque entonces por no solo juristas, sino economistas de la más alta talla. Es más, estamos esperando que el presidente del Consejo de Ministros públicamente dijo que iba a cuestionar alguna de estas leyes que fomentan el déficit fiscal ante el Tribunal Constitucional. Esperemos que en estos días cumpla con su ofrecimiento. Y el segundo tema tampoco es cierto. Pueden venir todos las cabezas de serie de las diferentes juntas de fiscales, ¿ya? Y no tienen competencia para nombrar un fiscal de la nación, ni una fiscal de la nación, ni siquiera para proponerlo. Fiscal de la nación se elige entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, integrantes titulares, ni siquiera alguien que entra como provisional para poder colaborar en una situación. Se está entonces, creo que con poco cuidado y que nos puede perjudicar muchísimo como país, forzando las cosas. No puede haber un país donde no se cumplan las sentencias judiciales. No puede haber un país donde se viole flagrantemente un artículo de la Constitución. No puede haber un país donde alguien ofrezca que va a hacer cuestiones del presupuesto que ya no están en su competencia hacerla, por lo menos formalmente no puede haberse aumento de gasto. Lo más que puede hacer el fiscal interino es conseguir que haya facilidades para el desenvolvimiento de ciertas partidas o acreditar que hay algún hecho de emergencia que amerita alguna partida distinta, ¿ya? Entonces, y no se puede tampoco, entonces, tratar de convocar con dinero de la misma institución a personas para que tomen decisiones que no están en su competencia de tomar, en una lógica donde ya se juega con el adelantamiento de quien está en este momento interinamente a la cabeza de la institución, porque claro, independencia no solamente es evitar las interferencias de fuera de la institución, independencia es evitar las interferencias que puedan darse desde dentro de la institución. Y si yo llamo a alguien para pedir que haga una campaña para que quiebre el parámetro constitucional que establece quién es quién y quién elige a quién, pues ahí tenemos las circunstancias. No podemos cejar
en este momento, y no porque tenga simpatías personales con la señora Espinosa. Es más, yo conozco muchísimo más tiempo al doctor Tomás Aladino Alves, el profesor de San Marcos, y lo tenía a él como persona al costado, ¿ya? Eh, y bueno, lo que está pasando no es un problema de quién es mi amigo y a quién considero más como mi amigo. Lo que está pasando es un problema de que no se está cumpliendo con la normativa vigente. Y si no se está cumpliendo con la normativa vigente, que es las resoluciones judiciales, se cumplen. Y en este tipo de casos se cumplen de inmediato, aun cuando sean impugnadas. Entonces, yo creo que es un acto de prudencia para evitar un enfrentamiento bochornoso como el que se ha visto en alguna otra ocasión, ¿ya? Un acto bochornoso como se ha visto en alguna otra ocasión, que ha hecho bien la señora Espinosa no yendo con un grupo de gente que no pertenecía, por cierto, al Ministerio Público, a querer manejar, arrimar y meter al noveno piso, donde despacha la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación a otra persona. No, pero esta situación no puede durar más rato. Aquí, aquí hay una obligación y hacemos en ese sentido una invocación a la presidenta del Poder Judicial y al presidente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ¿ya? Y al presidente de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pues si no lo entienden por allí, entonces a hacer lo que tiene que hacerse. La Constitución es muy clara, las resoluciones judiciales están para cumplirlas y el papel de un fiscal, de cualquier fiscal, incluso del fiscal interino de la nación, es cumplir con las resoluciones judiciales que se deben emitir. Después, los eventuales problemas internos que hayan surgido tendrán sus canales formales o no tan formales de atenderse, porque cuando uno está en un cargo de estos, no es fácil y no solo hay que desarrollar habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, o sea, saber pararse, saber cuándo conversar, saber cuándo hacer las cosas, ¿ya? Entonces, y pasamos para adelante. Eh, Invoco entonces a que el día lunes, creo que no tiene sentido, con todo respeto a la decisión que tenga la señora Espinosa y tenga su equipo de abogados, vaya a una convocatoria, que es la convalidación de un procedimiento que ha sido puesto en parálisis, porque ella formalmente ya un juez la repuso. Y si va, tiene que ir de una manera muy, muy preparada. No llevemos la sangre al río innecesariamente. Y que aquí lo que tendremos que evitar es, en aras de lo que nos corresponde a quienes estamos en la función pública o hemos estado en la función pública, no es pensar en el interés coyuntural personal o grupal, sino en el interés general y en el respeto de los parámetros constitucionales y convencionales establecidos. ¿Qué es entonces, para contestar la pregunta, lo que debe hacerse con
Delia Espinosa, pues reponerla en el cargo. Si el juez que está viendo la causa se convence de lo contrario, el camino va. Si la Junta quiere seguir de manera regular, porque le han dicho opónganse, se han opuesto a la oposición, quiere seguir un proceso con intención de, un procedimiento con intención de destituirla, pues tiene abiertos todos los caminos la señora Delia Espinosa para poder defenderse de eso. Y eso no es una defensa que la tenga que hacer con presencia directa. Puede mandar a su equipo de abogados y abogadas para darlo. Y por favor, ya el país tiene suficientes problemas como para crear alguno más. Y por último, abusando de vuestra generosidad, no escuchemos cantos de sirena. En el derecho público las cosas son de manera reglada, o sea, están dispuestos por la normativa, o son de manera discrecional. Hay un margen de acción que me da la normativa. Y la normativa presupuestal es muy clara. Ya a esta altura de la discusión para armar un procedimiento, se ha puesto de una manera bastante, bastante complicada porque tenemos un reiterado incumplimiento de la Junta Nacional de Justicia que sigue con un procedimiento sin tomar en cuenta una persona de respuesta de un fiscal interino de la Nación que dice que lo tienen que notificar la Junta Nacional de Justicia, pues la Junta Nacional de Justicia no tiene que notificarlo de nada, y tenemos a un juez que debería tener la energía suficiente de hacer cumplir su resolución. Y con respecto al tema del presupuesto, ya a esta altura, después de los acuerdos hechos con el gobierno Boluarte y no con el gobierno Geri, lo único que queda son negociaciones puntuales para poder ver que haya un más rápido desembolso o se pueda habilitar excepcionalmente partidas. Y cuando se hace eso, más bien se están juntando partidas para enfrentar problemas concretos, no para gasto corriente, no para subir el sueldo a nadie. Si alguien está diciendo eso, está recurriendo a cantos de sirena. Bueno, sé que por decir lo que estoy diciendo me puede causar algún problema, pero repito, soy más amigo de la verdad que de mis amigos y amigas, y además no soy solamente yo quien está planteando que se cumpla con la sentencia judicial. Lo está planteando nada menos que el defensor del pueblo. Queridos amigos, amigas, no sé si habrá alguna pregunta que contestar formulada por ustedes. Quedo abierto a vuestras interrogantes o a vuestros comentarios. No sé, dejo el escenario abierto para poder contestar estas inquietudes. Al parecer no hay inquietudes, por lo menos planteadas ahora, pero desde ya demuestro quedar a vuestra plena disposición para poder manejarnos en cómo ayudar a seguir haciendo respetar la institucionalidad del país. Aquí no hay temas personales. Cuando me encuentre, si es que me encuentro con el señor Tomás Alaino Galvez o con la señora Cabrera o con el señor
Tábara, con quien trabajó muchísimos años, o con el señor Ríos, los voy a saludar con la cortesía que la educación y el buen trato reclaman, pero no puedo, como hombre que ha dedicado toda su vida al derecho, a la enseñanza del derecho, a la práctica del derecho, a la labor jurisdiccional del derecho, avalar algo que es contrario al derecho mismo. Como no veo preguntas, me despido, agradezco la atención a la presente, agradezco la atención que puedan dar también las personas que han estado, que vayan a escuchar esto después, y siempre estará el canal abierto para proteger la institucionalidad. Mi padre comienza su carrera siendo agente fiscal, lo que sería un fiscal provincial. Después, cuando se separa el Ministerio Público del Poder Judicial con la Constitución 79, pasa a dejar el Ministerio Público, pero yo siempre guardo los mejores recuerdos del Ministerio Público y de la importancia que tiene y de la gran importancia que, independientemente de algunos excesos, algunos errores que puedan haber tenido algunos de sus integrantes, eh, de la importancia de preservar la autonomía institucional y la independencia de cada juez y cada fiscal en particular. Hasta siempre. Muchísimas gracias.